hoy pues tenemos un tema muy especial. Antes pues compartirle unos breves anuncios. Recuerde, próximo domingo tenemos el programa HD. Desde aquí, desde la iglesia, es en vivo, no se va a transmitir. Y vamos a tratar acerca del feminismo. Cómo el feminismo también ha impactado a las iglesias. También cómo impacta a la sociedad, al mundo, a la familia. Así que esté temprano porque vamos a empezar casi que de inicio. Y si usted se viene más tarde, entonces se va a perder el inicio del programa y toda la introducción, que es donde está lo más importante, porque ahí es donde vamos a hablar de todo este tema. Así que le invitamos. Le recordamos también el discipulado a las 7:30 de la noche, los días martes, y nuestra reunión los días miércoles, también a las 7:30, tanto en línea como aquí presencial. Hoy quiero que compartamos un estudio. Hoy no es una prédica común, va a ser más como una enseñanza, una clase, y quiero hablar acerca de la Biblia. ¿Cómo es que tenemos nuestras Biblias al día de hoy? ¿Por qué existen diferentes versiones? ¿Por qué la Biblia católica es diferente de la que utilizamos nosotros? Y de eso quiero que hablemos el día de hoy. Y es que la historia de la Biblia es una historia emocionante realmente. Vamos a ver a lo largo de esta historia que vamos a conocer hoy, cómo el enemigo ha tratado de destruirla, ocultarla, tergiversarla, y ante eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Lo primero que tengo que decir acerca de la Biblia es que nosotros no tenemos una Biblia original, porque la Biblia fue escrita en otros idiomas, no en un idioma como el español. Entonces la Biblia que hoy tenemos en nuestras manos es una traducción. La Biblia que conocemos nosotros consta de 66 libros, 27 en el Nuevo Testamento y 39 en el Antiguo Testamento. Y la palabra testamento es muy interesante y quiero leerle algunos significados. En hebreo, testamento significa alianza, pacto, contrato. Sé que cuando hablamos del Antiguo Testamento se está refiriendo a ese, el pacto de Dios, un contrato. Y en el Nuevo Testamento, la palabra en griego tiene un significado aún más profundo. Es un convenio presentado por una de las partes, en este caso Dios, y que la otra parte no puede cambiarlo, solo puede recibirlo. Pero una vez que lo recibe, ambos quedan comprometidos. Es bien interesante la forma en que se presenta la palabra testamento en el Nuevo Testamento precisamente. Y es que habla de un pacto que Dios ha hecho y le ha dado al hombre. El hombre no puede cambiar, lo que puede hacer es aceptarlo. Cuando lo acepta, pues está regido por ese pacto que han establecido. Quiero comenzar con Josué 1:8, un pasaje muy conocido. Josué 1:8. Lo fascinante de la Biblia es que fue escrita por distintas personas, utilizadas por Dios. Estamos hablando de distintas épocas, por cerca de 1600 a 2000 años, algunos estiman, entre 1600 a 2000 años. Se cree que el primer libro escrito fue Job, y creo que puede ser así. Y lo interesante es que a pesar de haber sido escrita por distintos autores, de distintos estratos sociales, de distinto nivel educativo, de distintas regiones, mantiene la unidad. Y eso es lo fascinante de la Biblia. Lo fascinante es que si bien usó a 40 personas distintas, el único autor siempre sigue siendo Dios. Entonces, y eso ha sido a pesar así de los años. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué, sucesor de Moisés, era el encargado de guiar al pueblo de Israel a poseer la tierra prometida.
era un tipo presidente general, un líder que tenía que hacer eso, guiar a aquella multitud a través de la tierra de Canaán, conquistar aquella tierra, repartir entre el pueblo de Israel la tierra que Dios les estaba dando. ¿Se imagina usted como líder dirigiendo a esa gran masa de gente todas las ocupaciones que tendría, todas las labores que tenía que estar haciendo, todas las decisiones que había que tener? No había una constitución, creo yo, en aquel tiempo. No habían legisladores así. Había que poner gente, había que organizar, había que hacer muchas cosas. Pero entre todas las cosas que Dios le dice, hay una que nunca tienes que olvidarte, Josué, que nunca tiene que apartarte de ti, esta palabra. La Biblia, por muy ocupado que estés, tienes que leerla, Josué. Tienes que ocuparte en ella, en meditar día y noche, constantemente. Por muy ocupado que esté tu vida, Josué, todos los días tienes que meditar en ella. Y eso nos hace la reflexión a nosotros. ¿Qué tanto nosotros meditamos diariamente en su palabra? ¿Lo hacemos de día y de noche? ¿O en qué momento lo hacemos? ¿Qué cosas nos roban el tiempo en lugar de estar estudiando la palabra de Dios? O en lugar de estar meditando en ella. Vea que al hombre más ocupado de aquella época Dios le da una orden. ¿Quieres, Josué, que todo te salga bien? ¿Quieres ser prosperado en tus caminos? Estudia y lee y medita esta palabra todos los días. Y ojo, no importa que ya la haya leído una vez, no importa que ya la haya leído 3 veces, siempre tiene que hacerlo. Y esa es la tarea que él tenía que hacer. Entre sus responsabilidades personales está esta. Y hoy los gobiernos del mundo están haciendo lo contrario. Quieren evitar que esta palabra sea leída. Una carta de las Naciones Unidas a Inglaterra le decía a los ingleses que deberían de quitar la Biblia para los niños, porque atenta contra la libertad de pensamiento. Vea cómo el mundo está en contra de que esta palabra sea leída, sea estudiada. Jesús decía, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. ¿Sabe que lo único que puede traer vida al ser humano es su palabra? Dice que el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué fue lo que sembró? Su palabra. Y aquella que cae en buena tierra produce fruto al 100%. Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué pasaje más precioso, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cuándo ocupamos una lámpara nosotros? Cuando todo está oscuro. Cuando se va la luz, ocupamos una lámpara. Y aquí el escritor está diciendo, para mí tu palabra es una lámpara. Es una lámpara para mis pies, o sea, para mi caminar, para mi vida. Si no tuviera esa lámpara, andaría perdido. Andaría por cualquier camino. Ando en oscuridad cuando no tengo tu palabra. Entonces la palabra de Dios tiene que ser en nosotros esa luz que ilumina nuestro camino. A veces no sabe qué decisión tomar, pregúntele a Dios, estudie su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Jóvenes, ¿qué decisiones van a tomar acerca de su noviazgo, su matrimonio? Padres, ¿qué decisiones van a tomar? Lámpara es a mis pies tu palabra. El ser humano, si anda en oscuridad, anda tropezando y tropezando y tropezando, porque se anda guiando por sus propios deseos, por lo que él cree. O sea, y realmente nuestros pensamientos no son nada comparables a los pensamientos de Dios. Él sí conoce nuestros caminos. Entonces, si nosotros andamos a oscuras, vamos a tropezar. ¿Le ha pasado a usted que en la noche, medianoche, usted se levanta, de repente está todo oscuro y camina así a tientas y de repente alguien dejó una silla ahí mal puesta y se golpea el dedo meñique y empieza a cantar alabanza, ¿va? ¿Le ha pasado eso? Que duele, ¿va? Imagínese ya, o sea, tomar decisiones trascendentales en la vida y tomarlas de manera equivocada. Luego uno lamenta el tiempo que ha perdido. Pero el escritor aquí nos enseña, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Isaías 5:13. Isaías 5:13.
dice así: por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. ¿Por qué cayó el pueblo de Israel? Porque no obedecieron la palabra del Señor. Cayeron porque les faltó conocimiento. ¿Por qué hoy nos equivocamos muchas veces? Porque nos falta conocimiento. ¿Por qué se introducen doctrinas extrañas a las congregaciones? Porque nos falta conocimiento. ¿Por qué cometemos errores también en nuestra vida cristiana? Porque nos falta conocimiento. Tenemos que estudiar su palabra. Jesús decía: no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos comieron semitas hoy? O pan o algo. Amén. Se les nota, se les nota. Pero no solo de ese pan vive el hombre, sino de esta palabra. Por esta palabra es que nosotros podemos tener vida. Bien, entonces, en español, nuestra Biblia que conocemos es una traducción. Y espero que su mente esté abierta hoy y que no se vaya a ir preocupado de aquí. Pero es importante conocer muchas cosas acerca de la Biblia. Al día de hoy no existen documentos, creo que podríamos llamar originales. Los originales fueron los primeros que se escribieron. Pero por el paso del tiempo, muchos documentos tal vez ya no existen. O no tenemos de ellos conocimiento. Y mucho de la tradición que hubo fue oral en algunos momentos. Y además, los escritos eran manuscritos, o sea, escritos a mano. O sea que la forma en que algo se podía reproducir o copiar tenía que ser a mano. Imagínense ustedes sacar una copia de esto a mano. ¿Se imagina? Sería interesante, ¿va? ¿Sabe a quién se le pedía hacer eso? Al rey de Israel. Al rey de Israel, él tenía que tener una copia hecha a mano a la par suya. Así, mire, cuando uno escribe, uno se acuerda de las cosas. Entonces, él iba a recordar eso. Bien. Entonces, nosotros tenemos una traducción. Y la traducción depende del traductor, de la fuente que tome y del método de traducción. De esas tres cosas depende. Del traductor, o sea, qué tanto él entiende una palabra y la traduce bien o la traduce mal. También depende de los elementos que utilicé como base para hacer la traducción, pero además depende del método de traducción. Y voy a hablar tal vez del método de traducción. Primero, el método de traducción depende de si lo que yo quiero hacer es una equivalencia de ideas. Eso se le conoce como traducción dinámica. Y eso es, y todo esto que le estoy diciendo genera distintas versiones. La NBI es una de ellas. La nueva traducción viviente también es una de ellas. Que lo que hace es, tomo ideas que eran entendidas en aquella época y las traduzco a ideas para que sean entendidas en mi lenguaje en esta época. Por ejemplo, cuando Jesús dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, entonces, si uno lee eso, uno entiende que él se tiene que levantar, pero no entiende que se está refiriendo a la crucifixión. Entonces, la idea de decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, se puede traducir como otra idea equivalente en esta época para que nosotros lo entendamos, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado. ¿Me explico? Eso hace la NBI, eso hace la nueva traducción viviente. Una equivalencia de idea por idea. Entonces, ahí usted ya va entendiendo por qué existen algunas traducciones diferentes. Está la otra traducción, la traducción literal. Y para esa traducción lo que hacen es palabra por palabra. Y van palabra por palabra traduciendo. Eso hace la Reina Valera, eso hace, creo, la Jerusalén, eso hace la Biblia textual. Entonces, ahí usted ya va entendiendo por qué existen distintos métodos de traducción. Uno, digamos, las de traducción dinámica son más fáciles de comprender. Para una persona que viene naciendo o conociendo a Dios, es más fácil entender una idea. Hay algunos que llegan a unos extremos, ¿verdad? Y no sé si sea cierto lo que escuché. Que, por ejemplo, a un esquimal dicen, ¿para qué le va a hablar de un cordero? Él no sabe que es un cordero, ábrele de una foca. Creo que ya llegan a extremos ahí, ¿verdad? Pero
porque no es lo mismo realmente. Ahí sí no contiene, ¿verdad? Pero bueno, entonces, recuerde, nuestra Biblia en español es una traducción. Entonces hablemos de cuál es el idioma original en que fue escrito la Biblia. El Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? En hebreo. Principalmente en hebreo. El hebreo, pues fue el idioma que adoptó la nación de Israel y prácticamente todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, con excepción de unas partes que están escritos en arameo. El arameo, en cierta época, ya cuando estaban los asirios, los babilonios, los medopersas, el arameo se convirtió en el idioma internacional, como decir el inglés. Era el idioma en que hablaban así entre distintas culturas. Recuerde usted, los babilonios hicieron un imperio, los asirios también, los medopersas también, y ellos hablaban arameo. Y entonces el arameo era el lenguaje universal, podríamos decir, de aquellas regiones en su momento. Se cree que Jesús y sus apóstoles hablaban arameo. Recuerde la historia un poco. La nación israelita, en el pasaje que leímos, se perdió porque le faltó conocimiento. Fueron conquistados en primera parte por los asirios. Ellos hablaban arameo. Luego por los babilonios. Ellos hablaban arameo. Luego los medopersas. Ellos hablaban arameo. Entonces, la gran parte de la Biblia está escrita en hebreo, pero hay unas secciones en arameo. Y se las voy a leer solo para que no le voy a leer todas las secciones, le voy a dar las citas. Dice el libro de Esdras, capítulo 4:6 hasta 6:19. Esdras esa parte la tiene en arameo. 7:11 al 26 también está en arameo en Esdras. En el libro de Daniel, y esto para los que les gusta la escatología, el libro de Daniel está escrito una parte en hebreo y otra parte en arameo. La parte de hebreo es la parte de las profecías bíblicas que tienen que ver con Israel. Y la parte en arameo es la parte de las profecías bíblicas que tienen que ver con el mundo entero. Bien interesante la forma en que está escrito. Desde el capítulo 2:4 al 7:28 está escrito en arameo. Jesús, cuando usted ve que los escritores del Nuevo Testamento dijeron que él habló talita cumi, eso está en arameo. Hija, a ti te digo, levanta. O cuando clama en la cruz, que llama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? También está en arameo. Entonces, Antiguo Testamento, ¿en qué está escrito principalmente? Hebreo. Y algunas secciones en arameo. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿en qué está escrito? En griego. Y en griego en particular, el griego koiné le llama. Entonces, ¿por qué se usó el griego? Porque, ya le dije la historia, asirios, babilonios, medopersas hablaban arameo. Ese era el idioma internacional de aquella época. Pero luego vino el imperio griego que conquistó a los medopersas. Y en el tiempo de Jesús, pues el griego era el idioma internacional. Y la misión para los apóstoles y para los discípulos y para la iglesia en general era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué idioma tenían que usar entonces? Griego. Si querían llegar a todas las naciones, el idioma que se necesitaba era el griego. Y por eso hacen la referencia de que ciertas frases, pero ahí mismo colocan la traducción, las ponen en arameo, pero explican la traducción. ¿Por qué? Porque el mundo que querían conquistar, en su gran tradición, o la mayor parte, eran griegos. Entonces, por eso se usó el idioma griego. Bien, ¿me siguieron hasta aquí? Entonces, ¿qué tiene que hacer el traductor? Pues toma del hebreo y del griego y algunas frases o algunas palabras del arameo. ¿Por qué tenemos diferencia entre la Biblia católica y la que utilizamos nosotros? ¿Por qué hay diferencia? Bien, y aquí es donde empiezo. Sarita, si la voy a ocupar aquí.
ella va a hablar en griego. Aquí vamos a pegar esta primero. Este número lo hice yo, está más feo. Los que hizo mi esposa quedaron bien bonitos. Ya les voy a llamar para la próxima. Entonces, hasta 400 años antes de nuestro Señor Jesucristo, se considera que estuvo la revelación bíblica. Así lo consideran los judíos. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Entonces, existen lo que le llaman el primer canon, que es, un canon era una vara de medir para decir esto es auténtico. Entonces, ellos le llaman el primer canon a los 39 libros del Antiguo Testamento. Antes de aclarar, la única diferencia entre la Biblia católica y la nuestra está en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Ahí estamos tablas, estamos empatados. Entonces, el asunto se da en el Antiguo Testamento y tengo que explicar esto. Sarita, sí lo ocupo otra vez. Entonces, peguemos esto. Hace falta el data show, ¿verdad? Ya lo vamos a tener algún día. Entonces, los libros del Antiguo Testamento hasta Malaquías llegan hasta este año, 400 años antes de Cristo. Por eso lo puse en negativo. 400 años antes de Cristo. Hasta aquí llega los libros del Antiguo Testamento. Luego, todo este periodo, la nación de israelita estuvo sufriendo de conquista tras conquista. Estuvieron primero, como les decía, los asirios, como en el año 700 y algo. Luego los babilonios, como en el año 500 y algo. Luego vinieron los griegos, los medopersas. Luego los griegos. Y luego los romanos. Estuvieron en todo este tiempo, la nación de Israel no era una nación como nación, habían sido conquistados prácticamente por todas estas naciones hasta el año 70. Este es el siglo I. Ok, entonces, ¿qué ocurre? En este periodo de aquí a acá se escribieron muchos libros, varios libros, pero los judíos no los toman como libros inspirados por Dios, porque registran historia. Y ya le voy a dar las razones por las cuales consideramos igual que no son inspirados por Dios. Algunos le llaman libros del segundo canon, que creo que es el nombre más apropiado, y otros le llaman libros apócrifos. Entonces, ¿por qué no me gusta la palabra apócrifo? A ver, ¿cuántos saben qué significa la palabra apócrifo? Bueno, por ahí empezamos. Entonces, por ahí, o sea, simplemente no sabemos qué significa la palabra apócrifo. Alguien dice es prohibido, le va a caer un rayo si lo lee, o se le van a meter demonios. No, nada de eso. La palabra apócrifo significa falso, significa que no es como genuino. Ajá, no es auténtico. Ok. ¿Por qué no me gusta esa palabra? Una, porque no todo el mundo comprende la palabra. Y la otra, creo que los libros tienen un contenido real. O sea, cuando digo real es desde el punto de vista humano. No que sea totalmente inspirado y que lo tomemos como palabra de Dios. Entonces, aquí en esta época se produjeron varios de estos libros. Uno de los reyes griegos que hubo, un Ptolomeo, él pidió que todos los libros de todas las religiones del mundo se concentraran, se escribieran y se tradujeran al griego. Para el hebreo, lo que usó fue 70 traductores. De ahí viene el nombre de la Septuaginta, que es la Biblia que se tradujo del hebreo al griego. Él quiso componer y tener todo ese conocimiento ahí unido. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron y tradujeron los 39 libros que conocían hasta acá. Pero los judíos de Egipto sumaron 7 libros más. Metieron 7 libros ahí. Entonces, esos 7 libros, los judíos de Egipto los metieron. Pero esos 7 libros no eran aceptados por los judíos de Israel. Desde ahí se empieza a generar la diferencia
entre la Biblia protestante o evangélica de la Biblia católica. Porque los judíos de Israel no aceptan esos 7 libros como inspirados. Nosotros como iglesia evangélica tampoco. Y le voy a dar las razones por las cuales no los aceptamos como inspirados. Ojo. ¿Cuántos vieron Pasión de Gavilanes? ¿Ah? Ah, confiesen, bandido. Ajá. ¿Qué tal? ¿Qué tanto lo edificó Pasión de Gavilanes? ¿Ah? Le pregunto eso porque alguna gente sí se atreve a hacer eso, pero no lee los libros apócrifos. ¿Por qué? Tiene miedo. Y le digo, esos libros tienen un valor histórico importante. Hablan de esta época de la cual no tenemos mucha información. Si usted quiere ver el cumplimiento de las profecías de Daniel, tiene que leer parte de estos libros. Parte de estos libros tiene que hacerlo para leer y entender cómo se cumplieron algunas de las profecías de Daniel. Entonces, lo que le digo es, no podemos descartar esos libros así nomás. Bien, entonces, ¿cuáles libros se produjeron ahí? Se los voy a leer. Primera de Esdras y segunda de Esdras. Tobías, Judith, adiciones al libro de Esther, la canción de los 3 jóvenes, sabiduría de Salomón, eclesiástico, Baruch, la epístola de Jeremías, Susana. Pucha, este está interesante, mira Alicia. Susana. Bel y el dragón, la oración de Manasés, primera de Macabeos y segunda de Macabeos. Todos esos libros se produjeron en esta época. Pero 7 de ellos, los judíos de Egipto, los incluyeron en eso que Ptolomeo quería, tener todos los libros de las religiones del mundo, y así nació la Septuaginta, algo que le puede dar un dolor de cabeza hoy. Jesús, Pablo, los apóstoles, en su época lo que tenían era la Septuaginta. O sea que cuando ellos dicen las escrituras, están estos libros también ahí. Esto le puede dar dolor de cabeza. Bien, ok, sigo. ¿Cuáles libros fueron los que incluyeron los judíos de Egipto? Tobías, primera y segunda de Macabeos, Judith, eclesiástico, Baruch, sabiduría. Esos aparecen en la Biblia católica. Más adelante, esto ya es mucho más adelante, la iglesia, en el Concilio de Trento, la iglesia católica, al final dejó 11 libros en su Biblia. ¿Por qué nosotros no tomamos esos libros como inspirados por Dios? ¿Por qué? Le voy a dar 1, 2, 3, 4 razones. Primera, lo que declaran los mismos libros. Le voy a leer una frase que declaran estos libros. Y usted dígame si tomaría esto como inspirado por Dios o no. Esto está en 2 de Macabeos 15, 37 al 38. Dice así. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendí. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. ¿Lo tomaría usted como inspirado? Él mismo dice, si ha quedado imperfecto o mediocre, no es como cuando Jeremías escribe, el Señor dice, o el Espíritu Santo habló. Es diferente. Aquí se mira el esfuerzo humano. Por eso no podemos desvalorizarlo desde el punto de vista de que está tratando de contarnos una parte de la historia que ocurrió aquí. Sin el libro de Macabeos no podríamos ver el cumplimiento de algunas de las profecías de Daniel. Porque no hay tanto escrito en esta época. Pero es un esfuerzo humano. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso no los consideramos inspirados, porque el mismo libro lo dice. Esto es lo que yo traté de hacer. ¿Me explico? Bien. ¿Qué otras cosas encuentra usted ahí? Inexactitudes históricas. O sea, hay errores. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es infalible? Yo lo creo. Yo lo creo. Y si acaso
hay alguna contradicción que para nosotros ahí aparece aparente, es por culpa nuestra los seres humanos. Porque hemos introducido algunas cosas ahí y a veces nos hemos equivocado. El libro de Judith dice que Nabucodonosor era rey de los asirios. ¿Cuántos saben que no era rey de los asirios? Era rey de Babilonia. Y además dice que gobernó desde Nínive. Nínive fue destruida aún antes de Nabucodonosor. Entonces, es una inexactitud histórica. En el libro de Macabeos dice que Alejandro dividió el imperio entre sus generales, cuando se sabe por la historia que esto no fue así. Él no tuvo heredero. Dejó al que él creía más capaz, pero se repartieron entre los 4. Entonces hay errores históricos. Desde ahí podemos decir, no son inspirados también. ¿Qué otras cosas? Normas de conducta reprobadas son alabadas. ¿Cómo cuáles, pastor? Como el suicidio. Es alabado. Se lo voy a leer. Según de Macabeos 14:41. Racis se hirió con su espada, prefiriendo morir noblemente a verse esclavo de los idólatras y sufrir ultrajes indignos de su nacimiento. Entonces, se habla que el suicidio es noble. ¿Qué otro? Creencias paganas. Es otra de las cosas. Y aquí sí me voy a meter más en problemas. Bien. En Sabiduría 8, 19 y 20 se da a conocer la preexistencia del alma y la reencarnación. Dice, ya de niño era yo de buen ingenio y me cupo por suerte una buena alma. O mejor, siendo bueno, tuve también un cuerpo sin mancha. ¿Qué le parece? Entonces, la reencarnación, la preexistencia del alma, aparece aquí. Ahora entiende por qué a veces mucha gente cree en algunas de estas cosas también. Entiende las diferencias a veces que también se generan diferencias doctrinales importantes. Otra más. ¿Sí? Sacrificios y oraciones por los muertos. ¿A qué le suena esto? Ay, aquí ya dolió. Mire esto. Según de Macabeos 12:39 al 46. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados del pecado. Entiende que, y esto contradice una doctrina que está, y aparece más adelante, para cada hombre está destinada una muerte, y después de esto, el juicio. Pero aquí tenemos una dificultad, porque si hacemos sacrificios por los muertos, entonces ellos pueden ser liberados del pecado. Ah, pastor, ¿y esto a qué puede dar puerta? ¿Qué le parecen las indulgencias? ¿Qué le parece si podemos instituir las indulgencias? Porque usted puede pagar para liberar a alguien acá y que quede libre de pecado. El levantamiento del alma. Entonces, hay tantas cosas que empiezan a generar aperturas doctrinales importantes. ¿Qué le parece esta otra? Limosna como medio para salvación por obras. Tobit 4:10. Tobías creo que debe ser. Ajá. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. En el 12:9 dice, la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. ¿Cuántos quieren purificarse de todos sus pecados hoy aquí? Recojamos ofrendas. Sarita, ¿dónde estás? Ayúdame. Sí. Los limoneros tendrán larga vida. Yo quiero que entienda que la diferencia en esto hace una diferencia luego doctrinal y en la práctica cristiana. Los cristianos creemos, así como los judíos, que realmente hasta el libro de Malaquías es donde se cerró los libros inspirados por Dios. Luego hay esfuerzos humanos que nos hablan de esta época, historias que nos hablan de esta época, que nos da a conocer qué fue lo que vivió el pueblo en esa época, pero no podemos tomar eso como base de nuestra fe y conducta. ¿Me explico? Eso genera gran parte de la diferencia. Uno más, se acepta la magia. Y este no lo escribo acá porque es más largo y no se lo voy a dar, pero se lo voy a leer en Tobías 6, del 5 al 8.
Ahí cuenta una historia de una cosa que se cocina con una cosa del pescado para obtener algo. Usted ve ahí en Tobías 6, del 5 al 8, la práctica de la magia. Entonces, hay distintas cosas que ocurren ahí. Y habla de la cultura de esa época. Es una cultura que está mezclada con creencias humanas. Y esa es la razón por la cual nosotros no los tomamos como inspirados. Que debería leerlos. Prefiero que lea eso a que vea Pasión de Gavilanes. Así usted va a conocer un poco más de la cultura de aquella época, va a aprender acerca de lo que pasaba ahí, va a poder relacionar algunas de las profecías de Daniel con el cumplimiento de lo que ahí sucedió. ¿Me explico? Bien, estamos claros. Bien. Entonces, eso genera una primera diferencia entre las fuentes. La fuente que tomamos para el Antiguo Testamento es distinto en la iglesia evangélica de la iglesia católica. Ahora hablemos del Nuevo Testamento, porque aquí es más complicada la cosa. En el Antiguo Testamento, digamos, hasta el libro de Malaquías, los hebreos se preocuparon por mantener muy bien, bastante bien, la tradición. Cuentan que para copiar un texto bíblico tenían que haber 3 personas y que hacían conteo, palabra por palabra, letra por letra, para asegurarse que fuera perfecto. Y que si tenían que escribir la palabra, el tetragrama, el nombre de Dios, usaban una nueva pluma para poder escribirlo y la dejaban de usar cuando lo escribían. O sea, era tan cuidadoso lo que se hacía. Entonces, por eso, en el Antiguo Testamento hay bastante certeza de que tenemos documentos bastante fidedignos. ¿Ok? Bien. Vamos ahora con el Nuevo Testamento. Hechos 20, 29. Aquí el apóstol Pablo se está despidiendo. Sarita. Oye, Sarita, mi asistente. Aquí lo único que marco es qué siglo estamos. Estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué pasó entre el siglo I, que es cuando nace la iglesia, y el siglo XXI? Hechos 20, 29. El apóstol Pablo hablando. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Antes de seguir, en esta época aquí existía la Septuaginta. Entonces, si alguien toma la Septuaginta como base para la traducción, sin duda va a incluir los libros que nosotros consideramos del segundo canon. Pero si tomamos los libros hebreos, que son los que estaban hasta acá, entonces es donde tomamos los del primer canon, y esa es la diferencia, una gran diferencia. Bien, entonces decía el apóstol Pablo que después de que él saliera, de que él muriera, iban a entrar tras sí personas que no, se iban a aprovechar del rebaño, personas que iban a afectar. ¿Qué ocurrió? La iglesia empezó y fue perseguida, sufrió persecución. Pero más adelante, como en el siglo IV, cuando Constantino, ya la iglesia, ya no, la religión cristiana no era el enemigo del Imperio Romano, sino que se tomó como la religión oficial del Imperio Romano va a ser el cristianismo. Ese fue el primer paso. El primer paso fue ese. Entonces empezó a haber apertura para que el cristianismo estuviera. Pero ese no fue el problema. El problema fue el siguiente. Después de que él hace eso, luego se obliga a que todo mundo tiene que ser cristiano. Y todo el que no sea cristiano va a ser perseguido. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido un pagano? Ah, no, pues hoy soy cristiano. Y exactamente eso pasó. La estructura que existía religiosa, que no era cristiana, y aquellos que vivían de puestos religiosos no cristianos, se hicieron cristianos de un día para otro. Así, literal. Como el emperador dijo que ahora todos tenemos que ser cristianos, pues ya soy cristiano. Y usted venía con sus prácticas que no eran cristianas, que ni conocía el cristianismo, y empieza una mezcla. ¿Me explico? Entonces,
Eso ocurrió entre el siglo IV y el siglo, sí, 4 y 5. Cuando cae el Imperio Romano, quien queda es la Iglesia Católica, la Católica Romana. Ella es la que queda como liderando lo que quedó del Imperio Romano. ¿Y qué ocurrió? Empezaron a haber dificultades. La Biblia no era enseñada en las iglesias. De hecho, esto es testigo mi papá todavía. No sé si aquí habrá alguien que sea testigo de eso. Mi papá nació en 1949, creo. Él me cuenta que él iba a misa, y la misa, ¿en qué idioma era, adivine? En latín, en latín. ¿Qué entendía él ahí cuando le hablaban? Nada. Le podían estar echando flores o insultándolo. Lo bueno es que ahí nadie aplaude, ¿verdad? Entonces, entonces, usted ve que aún hasta este siglo, el siglo pasado, recién, todavía no se predicaba en español en muchos lugares. Hubo un edicto que prohibía, esto fue como en el año 1500, prohibía enseñar la Biblia en otro idioma que no fuera el latín. ¿Qué pasaba con los pueblos ingleses o de habla hispana? Quedaban en cero, no entendían nada. ¿Por qué? Porque yo hablo español y me hablan en latín, o yo hablo inglés y me hablan en latín, no entiendo nada. Se prohibió la traducción de cualquier escrito del idioma latín a los idiomas de los pueblos. Eso se prohibió, era prohibido. Y entonces el único dueño de la verdad, o los únicos que tenían acceso, y eso era lo otro, los únicos que tenían acceso a la Biblia, aún en latín, eran los clérigos y los ricos. Eran los únicos. De ahí el pueblo no sabía nada de la Biblia. Toda esa época se conoce como el oscurantismo. Toda esa época. Entonces, y ahí tanto el avance científico como el avance cristiano estuvo contenido. Yo creo que en el libro de Apocalipsis están registrados todos los tipos de iglesias de todos los tiempos. Y hay una que creo que cabe ahí. Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. Versículo 1. Dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, tenía nombre de iglesia, pero no era iglesia. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces, durante el oscurantismo, aquella llamada iglesia tenía nombre de iglesia, pero realmente estaba muerta. Vea que eso que ocurrió con el Imperio Romano trajo esa dificultad. Porque entró gente a la iglesia que no era cristiana y quisieron tener el control de todo lo que ellos hacían. Entonces, y por eso también la conveniencia de que nadie conociera su palabra. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Cuando yo miro este pasaje, yo me imagino a esa iglesia o a esa época. Y esas personas, creo yo, si las veo así, me parece que empezaron ahí con los reformadores. Y de eso es lo que quiero hablar. ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió fue que empezó la reforma protestante. Y creo que empezó antes de Martín Lutero. Pero Martín Lutero es el que tiene ahí ¿cómo se llama? El liderazgo, podríamos decir. Y hay una película muy buena de él, se la recomiendo, de Martín Lutero. Habla de todo esto, cómo él va a Roma y en Roma ve cómo venden las indulgencias. Y en una de esas, cuando regresa a Alemania, donde estaba él, decía, si el Papa tiene tanto amor, dice, para que las almas se salven, ¿por qué simplemente no emite un edicto y todas son salvas ya? Sin tener que pagar nadie ni un 5. Hace sentido, ¿verdad? Pero,
Entonces, Martín Lutero dice que clava en la iglesia, en la catedral de Gutenberg, lo que son 95 tesis. Y cuando piense en tesis, no piense en la tesis que usted hizo en la universidad. Porque usted imagina que tiene que marcar 95 de esos mamotretos. No, son así postulados, 95 postulados, que nosotros como creyentes hemos reducido a 5, que son, que solo la Escritura es la que gobierna, la palabra de Dios. Ninguna tradición humana tiene que ver. Y es por eso para nosotros lo importante que nosotros como hijos de Dios nos guiemos por la Escritura. Y voy a decir algo, aún más allá de guiarse por una denominación, es guiarse por la Escritura. Porque a veces las denominaciones están hechas por tradiciones humanas. Y las tradiciones humanas son falibles. El único infalible es Dios. Entonces tenemos que basarnos siempre en la palabra de Dios. Solo Cristo. No hay otro camino. Solo Cristo salva. No son obras, no es usted y Cristo. No es Cristo y usted, es solo Cristo. Cuando creemos que mi salvación depende de que Cristo pagó en la cruz, pero además que yo me porte bien, eso quiere decir Cristo más las obras que Vladi haga. ¿Cuántas equivocaciones tengo yo en la vida? Casi ninguna, pero no está mi esposa aquí. Estaría muerta de risa. De solo Cristo, solo por gracia. Es un favor inmerecido. O sea, no lo logramos comprender, pero es por gracia y solo por la fe. Esto es lo otro, o sea, lo que se ocupa es fe. Y solo para Dios es la gloria. Todo esto es lo que entendemos de esos 95 postulados que clavó ahí. O sea que esto que cobraban, ¿cómo le llaman? Las indulgencias. Eso no tiene sentido. No es por dinero, no es por obra, no es por nada de eso. Es por la fe en Cristo Jesús, para Él sea la gloria, y es por su gracia. Y todo esto basado en la Escritura. Eso ocurrió 31 de octubre, recuerde. ¿Qué celebramos el 31 de octubre? No me diga Halloween. El 31 de octubre fue clavado ahí esto en la iglesia de Wittenberg. 31 de octubre, 1517. Ahí. ¿Qué ocurrió? Eso pasó en Alemania. Martín Lutero empieza a traducir al alemán esto. Monjes católicos de distintas partes de donde estaba la iglesia católica empiezan con la misma inquietud. Empiezan a escuchar todo esto. Unos se identifican con la Reforma, otros no. Donde la iglesia católica estuvo más arraigada fue en Italia y lastimosamente en España. Y nosotros somos españoles. Entonces, en España, en 1520, aquí ya le va a empezar a sonar nombres, nació Casiodoro de Reina. ¿Cómo se llamaba? Casiodoro de Reina. Quien no tiene hijos todavía, aquí hay un nombre, ¿eh? Casiodoro de Reina. ¿Ah? Casiodoro de Reina. 1520 nació. En 1557 él estaba en el monasterio de San Isidoro. Y ahí varios monjes se empiezan a identificar con la Reforma Protestante. Y dicen, comencemos a traducir textos al español. Y empiezan a traducir textos al español. Y empiezan a dárselos al pueblo. Pero en una de esas, alguien le dicen Santa Inquisición. Yo creo que está mal puesta la N. La N está en un mal lugar, debe estar al final. La Inquisición de Satán, realmente. No es la Santa Inquisición. Los vio, los descubrió. Y entonces, los 40, déjenme ver si eran 40 o 44. Creo que eran 44 monjes. Los 44 monjes tienen que decidir qué hacer. Porque ya hay una denuncia contra ellos de esta Inquisición, de que están traduciendo al lenguaje español la Biblia, algo que era prohibido. La Iglesia Católica lo había prohibido en esa época. Entonces se partieron, 22 se quedaron, 22 tuvieron que huir por sus vidas. Varios de ellos fueron apresados, torturados y asesinados. Pero Casiodoro de
de, que le dije, de Reina, sí, Casiodoro de Reina, y Cipriano de Valera, que estaban ahí entre esos monjes, lograron huir. Entonces, Casiodoro se fueron a Alemania y luego terminaron allá juntos en Inglaterra. Y él comenzó, Casiodoro de Reina, la traducción al español. Y empezó a traducir. Ya en esa época había ocurrido algo. Se había inventado la imprenta. Ya la imprenta ya existía. Entonces, Casiodoro de Reina empieza a traducir y tras un trabajo de 10 años, tradujo la Biblia al español. 10 años para traducir. Y ahí es donde surge la primera Biblia en español, que se conoció como la Biblia del oso. La Biblia del oso. Porque tenía en su portada un oso comiendo miel de un panal. A los osos les gusta el panal, la miel. Entonces así tiene que gustarnos a nosotros la miel. Ve la miel, la palabra de Dios. Bueno, también si le gusta la miel se vale. Luego que él la traduce, Cipriano de Valera, también él estaba trabajando en una traducción, pero también avanzó con la revisión del trabajo de Casiodoro de Reina. Cipriano de Valera, otro nombre, pueden anotarlo ahí. Y entonces él revisa el trabajo que había hecho Casiodoro de Reina, y así es como surge la Biblia Reina Valera. Reina Valera. Ayúdeme aquí otra vez. Reina Valera. ¿Qué tengo aquí? Estamos en el siglo XXI. La Biblia surge como en el año 1500 o 1600. ¿Qué manuscritos tomaron ellos para traducir la Biblia Reina Valera? Tomaron manuscritos que eran del siglo XII. Del siglo XII. Estos fueron compilados por alguien, para algunos un santo, para otros un villano, Erasmo de Róterdam. Literalmente dice la historia que él compiló los libros de la Biblia y los corrigió. Y usted puede ver ahí que agarra manuscritos, tacha algunas cosas, agrega otras. ¿Qué criterio usó? No sabemos. No sabemos. Y él agregó cosas y quitó cosas. Siglo XII eran los manuscritos de donde él obtuvo las fuentes y que fueron los que los monjes tenían a mano en ese momento. La urgencia era traducir a los idiomas del pueblo, la Biblia. De la Reina Valera surge como una traducción de manuscritos que vinieron de esta época y que consolidó Erasmo de Róterdam. Entonces, ¿qué tanto modificó? No lo sé, no lo sabemos. Sí le voy a decir algo. Sea cual sea la versión, que hasta esta fecha, por lo menos de las que he visto yo, no sé si existe alguna Biblia arcoíris. ¿Existe alguna Biblia arcoíris todavía? Todavía no. Pues, entonces, ninguna de las Biblias que conozco hasta el día de hoy atenta contra las doctrinas cristianas, contra las doctrinas fundamentales cristianas. Entonces, la Reina Valera se basa en manuscritos de esta época, la de 1960, porque la Reina Valera contemporánea ya no, la contemporánea es distinta. Bien. Entonces, así fue como surgió la Biblia Reina Valera. Vea que hubo gente que dio la vida para que esta Biblia estuviera en nuestras manos. Es un verdadero tesoro. ¿Cómo era posible que se cumpliera aquello de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio? O este Evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. No era posible, sino se rompía con ese esquema de que solo en latín se podía tener esta Biblia y que no la tuviera todo el mundo. Entonces, tanto el invento de la imprenta como las personas que dieron la vida para traducirla, y no solamente al español dieron su vida, para traducirla al inglés también, para traducirlo a distintos idiomas. Aún al día de hoy hay gente que está dando su vida para que llegue a distintos pueblos en la India o en Corea del Norte.
Entonces, esta Biblia realmente tiene un gran valor y es un gran tesoro para que Dios la pusiera en nuestras manos. Y ojo, creo yo que ha sido Dios el que, a pesar de todo esto, miren, desde aquí, desde el siglo I hasta el siglo XV, XVI, XV, no existía la imprenta. Todo era a mano. O sea que ahí dependía mucho de quién estuviera dictando para que copiaran y del copista para copiar con precisión. Y entonces muchas cosas pudieron haber pasado. Y quiero decirle algo, el griego es un idioma un poco difícil porque un puntito que tenga una letra significa otra cosa. Es así. Bueno, aquí está Pastor Raúl, está Sonia. El griego es así. Por eso cuando Jesús dice, ni una tilde, es porque la tilde cambia el significado de una palabra, que cambia el significado de toda una oración. Porque en el griego es así. Nosotros no le ponemos acento a las palabras y entendemos. Pero en griego usted no puede hacer eso. Para mí fue Dios el que se encargó que esta palabra, a pesar de todas las cosas que han pasado acá, llegue a nosotros y ninguna de sus doctrinas haya cambiado. Entonces, esta es una Biblia Reina Valera. Yo la uso mucho. Y le voy a decir por qué la uso mucho. Porque es la que me aprendí. Es la que me memoricé. Memoricé, cuando yo memorizar no es que me sé la Biblia y que sé que dice tal versículo, apenas me sé Juan 3:16. Pero sí me recuerdo de las palabras de cada versículo y cuando quiero buscar un versículo para mí es muy sencillo. Porque sé una palabra del versículo y voy a la concordancia. Y facilito la encuentro donde está ubicada. Entonces, la Reina Valera se basa en manuscritos de este siglo. Y la voy a poner aquí. ¿Qué ocurre? Hoy, con el avance de la arqueología, se me fue Sarita, mi asistente. Con el avance de la arqueología, con el avance de los descubrimientos y con la apertura que ha existido, se han encontrado manuscritos, hablando del Nuevo Testamento principalmente, que ya son del siglo II. Muy cerca de aquí. Voy a tratar de ponerlo. Muy cerca de ahí. El asunto es que eso ya genera versiones distintas. No porque la traducción sea mala, ojo, no es la traducción, son los libros, manuscritos que tomo de referencia. ¿Me explico? Y aquí es donde surgen versiones de la Reina Valera contemporánea, la misma Reina Valera, la NBI, la Biblia textual. Y aquí voy a hacer una referencia. No he revisado totalmente la cuarta edición, pero la tercera edición sí. Y me parece que es una de las Biblias más fieles. Cuando estudiamos ahorita hebreo y griego, y yo comparaba esta traducción y es muy apegado a lo que hoy conocemos como libros de los que están más cercanos de este siglo II. Entonces, aquí ya depende de usted qué Biblia quiere usar. Y un pastor decía, y creo que tiene toda la razón, ¿cuál es la Biblia que me recomienda, pastor? Aquella que usted vaya a leer. Porque si no la lee, ¿para qué? Se va a llenar de una Biblia muy bonita y nunca la leyó, pues. Entonces, de este siglo II, usted va a encontrar ya que hay Biblias que se han actualizado. Pastor, pero ahí han quitado pasajes. Es cierto, los han quitado. Porque los manuscritos de esta época que han encontrado no los tenían. ¿Sí? Ya le voy a decir algunos y espero que no le dé un derrame. Mire, hay uno que dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Entonces, en el cielo dice el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero en el manuscrito del siglo II no aparece. Solo dice 3 dan testimonio en el cielo. Entonces, alguien pudo haber sido que lo agregó. Hey, la doctrina de la Trinidad, tenemos que reafirmarla, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estos son los 3. O sea, que esté o que no esté, atenta a eso contra una doctrina, si está claro en toda la Biblia. Pues. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien. Este es el que no, espero que no le
el pasaje de la mujer adulta no está aquí. Y entonces, pastor, ¿qué hacemos? Cuando Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La mujer que fue sorprendida en adulterio, capítulo de Juan 8, no aparece. ¿Deberíamos de quitarlo o no deberíamos de quitarlo? Ah, buena pregunta. Le voy a decir lo que yo pienso. La tradición al principio de la Biblia fue oral. Se transmitía así oralmente. Para mí esa historia muestra el carácter de Cristo y muestra algo que yo creo que sí pasó. Entonces, y prefiero creer ahí eso y que en algún lugar tenía que haber estado esa historia. ¿Sí? Y donde la pusieron fue ahí. Yo la recibo simplemente. Le voy a poner otro y espero otra vez que no le dé problemas. Marcos capítulo 16. Una gran parte de Marcos capítulo 16 no está ahí. Donde dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Si creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere será condenado. Todo eso no está ahí. ¿Quita eso algo? No, porque está en Mateo. Y yo, aunque esté ahí, también creo que tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cómo estudio yo la palabra de Dios? Yo uso mucho la Biblia textual. Uso mucho la Biblia textual. Y le voy a decir que sí hay diferencia, especialmente cuando uno estudia temas escatológicos, porque las diferencias cuentan. Entonces, yo uso mucho esa Biblia. Pero también uso esta. Y es la que más uso, creo yo. Porque en mi mente y en mi corazón es la que se grabó cuando ya era joven. No, todavía estoy joven. Es la que se me ha quedado ahorita que estoy joven. Ah, ok. Buen tema. Entonces, esta es la diferencia de por qué hoy hay distintas versiones. Existen distintas versiones, le decía, por la traducción dinámica. ¿Se acuerda qué era la traducción dinámica? Sí, ¿qué era? Entonces, traducción idea por idea. Una idea de aquella época que significaba algo, ¿qué significa ahora en nuestro lenguaje común cotidiano? ¿Qué Biblias son así? NBI, Nueva Traducción Viviente, son así. Creo que Dios habla hoy también es así. Luego están las Biblias de traducción palabra por palabra, más literales. Ahí están la Reina Valera, la Biblia de las Américas, la Biblia textual, son así. Yo no leo toda la Biblia, sí uso de vez en cuando la NBI, porque a veces un pasaje necesito comprender mejor su significado y entonces la idea de allá, quiero ver qué idea es aquí. Entonces, no satanicemos la Biblia. Ahora, sí quiero hacer una observación. Hasta ahora no he encontrado así cosas que atenten contra las doctrinas cristianas. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque sé que de ahora en adelante hay que tener mucho cuidado. Porque muchas cosas pueden surgir. Por eso les preguntaba, ¿existe la Biblia arcoíris? Porque entendí yo que quería ver una Biblia de esa manera. Y cuando digo arcoíris no me estoy hablando de lo que yo creo que para los cristianos debe ser el arcoíris, el pacto de Dios. Estoy hablando de lo que los movimientos LGBT quieren hacer. Entonces, si ellos quieren sacar una Biblia así, eso sí ya atentaría contra esto. Ahora, ¿qué cosas están fuera de todo esto? El libro de Mormón está fuera de todo esto. El libro de Mormón. Eso fue siglos después. Escucha, no recuerdo qué siglo. Fue hace poco realmente. Fue hace poco, siglo XIX. Entonces, que un supuesto ángel le apareció a José Smith, al que llaman el profeta, y le mostró dónde estaban unas tablas del libro de Mormón, y que ahí registraba la historia de unos judíos que habían venido a América, y que cuando Jesús dijo, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales tengo que ir, él se refería a los judíos que habían venido a América, antes de Cristóbal Colón. O sea, bueno, mucho antes, de hecho. Entonces, ese libro sí, para mí está fuera de todo. O sea, no, o sea, el apóstol Pablo lo dejó claro. Si viene un ángel del cielo y os anuncia un evangelio distinto, sea anatema.
Mismo caso, así como el ángel Moroni, dicen ellos, le apareció a José Smith, un ángel le apareció a otro profeta, a Mahoma. Dice él que fue el ángel Gabriel, siglo VI, si mal no recuerdo, siglo V, VI. Y ahí surgen los musulmanes. Y los musulmanes, por mucho que hablen de que como creen en Jesús y que es alguien muy especial, creen en la virginidad de María y alguien muy especial, y hasta le dedican capítulos enteros a María, por mucho que ellos crean eso, ellos tiran por la borda todo el Nuevo Testamento nuestro. Ok, luego existen algunos otros como los adventistas y los testigos de Jehová. Creo que en ellos lo que hay es una diferencia doctrinal realmente. Las Biblias son las mismas, pero creo que lo que tienen son más diferencias doctrinales. Entonces, ¿qué Biblia va a usar usted? Eso depende de usted. Ninguna de estas Biblias atenta contra las doctrinas que nosotros creemos. Ninguna. Claro, creo yo que hay algunas que están tratando de acercarse a lo que puede ser, podríamos decir, original, pero no existen los documentos originales, no existen. No los tenemos, lastimosamente. Ya el paso del tiempo los ha perdido. Entonces, han existido copias. Y en esas copias, sí, algunos han de repente modificado, agregado, mira que esto lo decía, vaya, un ejemplo de esto. Este género no sale si no es con ayuno y oración. ¿Ha escuchado esa? En el siglo II no aparece la palabra ayuno. No sale sino con oración. Entonces, son esas diferencias que aparecen así. Espero que no le voy a dar dolor de cabeza. Termino con esto. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Pero para mí es importante que comprenda cómo surgen las distintas versiones de la Biblia y que usted pueda estudiarlas. Ya es tarde. Mateo 4:4. Lo mencioné hace un rato. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús decía, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guardará mis palabras. Somos llamados a estudiar esta palabra. Tenemos un privilegio que muchos no tuvieron antes, durante la época cristiana. Para que usted conociera la palabra de Dios, tenía que ir a escucharla solamente. No era que se la podía llevar a su casa, sino lo que escuchara ahí en la sinagoga o en el templo o en la iglesia es con lo que usted se quedaba. Porque no habían documentos escritos. No es que cada quien llegaba al templo con su Biblia a estudiar. No existía eso. Hoy usted tiene no solo la Biblia aquí, la tiene en electrónico. La puede andar en todo lugar. Si hay una generación que no tiene excusa para leer la palabra de Dios, es esta. Si hay alguien que no puede decir, Dios, yo nunca tuve acceso a tu palabra, somos nosotros. Mire, Josué tenía que leerla día y noche. Él tenía que andar el documento y cuidarlo y protegerlo, porque eran los documentos de la ley. Hoy nosotros tenemos este gran tesoro. Tenemos esta palabra. Muchas veces la descuidamos. La dejamos en cualquier lugar. La olvidamos en la iglesia. ¿Le ha pasado? Qué barba. Ahí tengo una colección como de 4 o 5 Biblias. ¿Sabe qué es lo peor? Que nadie pregunta por ellas. Entonces, la idea es que amemos la palabra del Señor. Alguien sabe, quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta preciosa mañana. Dios, que a través de este estudio del día de hoy podamos amar aún más tu palabra. Podamos sorprendernos de que tú has permanecido y tus palabras han permanecido. Y por mucho que ha estado el factor humano en todo esto, tú has estado cuidando siempre tu palabra. Tú dijiste, el cielo y la tierra pasarán,
pero tus palabras, Señor, no iban a dejar de ser. Y tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Y esta palabra que ha estado por los siglos, Señor, es una palabra que trae vida al corazón humano, trae fe a nuestro ser. Y, Señor, es una palabra que puede romper, Señor, todo argumento en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Tú decías a tus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, tu palabra, oh Dios, puede traer limpieza, purificación a nuestras vidas. Tu iglesia es una que ha sido purificada con el agua de la palabra. Que esta palabra, Señor, purifique nuestros pensamientos, nuestros corazones, oh Dios. Y que amemos lo que tú has hecho. Hombres tuyos, Señor, han dado su vida para que esta palabra llegue a nuestras manos. Y también hombres han intentado ocultarla, destruirla, Señor. Pero no lo han logrado, Señor. Porque tú dijiste sobre tu iglesia, que sobre esa roca fundarías tu iglesia, sobre la creencia de ti como el Hijo de Dios. Y esa es la verdad que el mundo ha querido ocultar. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra tu iglesia, porque tú eres el que la sostiene. Padre, gracias te damos en esta preciosa mañana. Te alabamos, te adoramos. Damos toda la honra y la gloria solamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Póngase de pie y vamos a adorar al Señor. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne